estamos muy contentos con dar inicio al primer evento de la tercera fiesta de la cultura indígena, pueblos y barrios originarios. Tengo el gusto de presentar, que nos acompañan. Tenemos con nosotros a Rosicela Rodríguez, secretaria de Desarrollo y Equidad para las Comunidades. Bienvenida. Jacqueline Lois, del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, es que no oía, ahora ya me oigo. El excelentísimo embajador de Ecuador, Leonardo Arizaga. A Juan Gregorio Requino, que viene en representación de Alejandra Frausto, de la Dirección General de Culturas Populares. Él es director general de Interculturalidad. Bienvenido. Fabiola Poblano, presidenta del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Y el licenciado Juan Carlos Beltrán, en representación del secretario de Educación de la Ciudad de México. Nuestro anfitrión, Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura, a quien le cedo la palabra. Muy buenos. Hola. 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 Muy buenos días. Bueno, pues anunciar una fiesta es siempre un motivo de celebración, y como las buenas fiestas, esta la hacemos entre muchos, con las voluntades y los recursos humanos, culturales, intelectuales de muchísimos de quienes participan en esta actividad. Esta fiesta de las culturas indígenas y pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México entra en su tercera edición. Yo quiero resaltar que iniciará el día 27 de agosto y terminará el 4 de noviembre, de septiembre, perdón. Sí la ampliamos, pero no tanto. Pasamos de 4 días a 9 días. Y yo quiero subrayar esto porque una de las principales sugerencias, demandas de los pueblos indígenas y los barrios y pueblos originarios de la Ciudad de México es que tuvieran mayor tiempo para exponer no solamente el producto de su creatividad, sino el producto de sus ideas y sus reflexiones. Pasamos a 9 días con 2 fines de semana, de manera que la fiesta se hace más grande y más profundo sus contenidos. Esta fiesta forma parte de una actividad interinstitucional. La cabeza en la Ciudad de México que hace posible esta fiesta es, digamos, una cabeza colectiva, donde fundamentalmente quiero agradecer la participación de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y muy particularmente de su secretaria Rosa Itzela Rodríguez. Muchas gracias, Rosa Itzela, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal, del Consejo para Erradicar y Prevenir la Discriminación, así como de instituciones federales. Nos acompaña hoy el maestro Juan Gregorio Requino. Le agradezco mucho su presencia. Por parte también del gobierno de la ciudad, pues desde luego el consejo que representa a los pueblos originarios, Fabiola Poblano, muchísimas gracias por el apoyo. Y decía del gobierno federal, Juan Gregorio Requino, a quien felicitamos, es un extraordinario intelectual indígena y escritor que acaba de ingresar a la Academia de la Lengua Mexicana, la Academia de la Lengua Española en México. Bienvenido, Juan Gregorio, y felicidades por este nombramiento que nos llena de gusto, porque es un reconocimiento más del papel de las lenguas de México
en la Academia de la Lengua Mexicana. Lo hace también en un día triste. Desde aquí queremos saludar a todos los familiares, los amigos del gran escritor Ignacio Padilla, miembro de la Academia, que este fin de semana murió en un lamentable accidente. Y nos acompaña, nos da mucho gusto a la ciudad a recibir como pueblo invitado a los pueblos indígenas del Ecuador y contar con la presencia del excelentísimo embajador Arizaga. Muchísimo gusto de tenerlo a usted hoy aquí. Tenemos una gran actividad de colaboración con la Embajada del Ecuador. Nos unen importantes afectos y creo que una comunión de valores y de ideas que hacen que esta relación sea no solo formal a nivel diplomático, sino sea una relación efectivamente de amistad y de concurrencia de intereses. Mucho tiene que aportarnos a esta reflexión lo que han avanzado los pueblos indígenas del Ecuador, incluso a nivel de sus legislaciones, de manera que en esta edición de la tercera fiesta, que van a tener como tema fundamental de esta fiesta, parte de la gran participación, la exposición de sus productos, medicina tradicional, artesanía, música, danza, poesía, literatura, cine, etc. Será la reflexión sobre los saberes indígenas y las legislaciones contemporáneas. Por eso la aportación del Ecuador va a ser esencial. Una fiesta que se convoca entre tantos, ya lo ha adelantado, pero tiene que ser un espacio de reconocimiento, de agradecimientos a todos aquellos que, como en el tequio mexicano, van a aportar su trabajo. Yo quiero, primero que nada, desde luego, agradecer al jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, que hizo de esta fiesta, además le dio, a través de un decreto, un estatus de manera legal, de manera que esta fiesta no sea un ave de una temporada, de un día, sino que se consolide como un espacio de reconocimiento a las comunidades y los pueblos indígenas. A la CND, a COPRED, al Consejo de Pueblos Originarios, muy particularmente, porque hoy no nos acompaña aquí, quiero agradecer a Patricia Mercado y a la Secretaría de Gobierno por todas las gestiones para hacer posible esta fiesta, en particular a Lucía Sánchez, por las gestiones para que toda la diversidad de los pueblos indígenas que conviven en esta cuenca de Anáhuac, en esta Ciudad de México, tengan su participación. Tenemos como invitado, ya lo decía, a los pueblos indígenas del Ecuador, como pueblo invitado local a San Pedro Tláhuac, y como pueblos de la nación mexicana a los pueblos de la Huasteca mexicana. Huasteca, San Pedro Tláhuac y Ecuador serán los pueblos indígenas invitados. Quiero agradecer también a los legisladores. Esta fiesta no sería posible sin los recursos que aporta la Comisión de Cultura y Cinematografía de la actual legislatura, y en particular a la diputada Cristina Gaitán por sus gestiones para hacer posible esta fiesta. Quiero agradecer también a la Secretaría de Cultura Federal, hoy representada aquí por Juan Gregorio, pero también quiero sumar el agradecimiento al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, por su participación, y al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. De la misma manera, agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Universidad Veracruzana, a la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteco, Totonacapán, por su participación,
al Consejo Tillat Tlali, a la Universidad Veracruzana Intercultural con sede en la Huasteca, a las tejedoras náhuatl de Atla y Xolotla, de Pahuatlán, Puebla, a la presencia de las cooperativas indígenas de Tosepan, Tititanixque y Ticoteno, así como de las comunidades de Cuetzala. También quiero agradecer la presencia y la participación del chamán otomí de Cruz Blanca, Cecilio Velasco San Agustín, y de Veracruz a Alfonso García Telles. Quiero decir que serán 9 días, ya lo dije, 400 actividades artístico-culturales con más de 1000 participantes, con más de 650 expositores entre artesanos, medicina tradicional y cocina tradicional, 10 espacios que estarán dedicados al país invitado, 10 espacios a la región huasteca, 10 espacios para San Pedro Tláhuac y 10 espacios para las instituciones que colaboramos en la organización. El costo total de esta actividad irá alrededor de los 7 millones de pesos. Entre otras actividades, quiero agradecer la presencia de los siguientes grupos indígenas: el pueblo Amuzgo, el pueblo Huichol, el pueblo Maya, el pueblo Mazahua, el pueblo Mazateco, Mije, Mixteco, Náhuatl, Otomí, Purépecha, Seri, Tenec, Tepehua, Totonaca, Triqui, Tzeltal, Tzotzil, Zapoteco, Tlapaneco, así como la participación de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México y del Ecuador: Cayambis, Otobalos, Puruá, Salasacas y Zaraguaros. Entre las actividades que encontraremos en esta fiesta, el ya tradicional juego de pelota, que ha sido una experiencia fundamental. Formará parte de este programa la tercera muestra de cine y video indígena de la Ciudad de México, y yo quiero destacar que se tiene contemplado un pronunciamiento sobre la protección de los conocimientos indígenas y legislación, donde participarán todos los convocantes en una reflexión sobre la importancia de proteger estos saberes y de que formen parte también del ámbito legislativo. Hay que considerar que esta fiesta sucede en medio del proceso constituyente de la Ciudad de México, de manera que un tema esencial que formará parte de esta fiesta será justamente la legislación, cómo los saberes indígenas forman parte de los cuerpos legislativos y en este caso constituyentes de la ciudad. Habrá una muestra editorial del libro indígena, participarán diferentes editoriales, Pluralia Ediciones, Acatl, Tlapali, Colín, Nostra Ediciones, Ediciones El Naranjo, Artes de México, Editorial Resistencia, Miguel Ángel Porrúa, ELIAC, INA, PUIC, UNAM, el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Pedagógica, EDUCAL, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el INALI, desde luego, y el Fondo Editorial del Programa para el Desarrollo Cultural de la Huasteca. Tendremos diferentes espacios radiofónicos a través de Código Radio CDMX de la Secretaría de Cultura, de Radio Raíces de CEDELEC, de Radio Factor Común de la COPRED, de Radio Educación, Radio UNAM, IMER, así como radiodifusoras comunitarias como Radio Chichinaca de San Miguel, Cuetzala, Puebla, La Voz Campesina de Veracruz y otras expresiones. En la exposición y venta de artesanías indígenas estará medicina y tradición herbolaria, productores artesanales, gastronomía tradicional y diferentes stands de oferta institucional. Esta fiesta, en su tercera edición, quiero decir que se ha ido consolidando el proceso de organización y participación indígena en la parte de expoventa, que es una parte muy delicada, porque implica una enorme participación y el proceso de selección cada vez es más, de corresponsabilidad y de participación indígena
y de académicos en la selección de los más de 650 expositores. Quiero con esto dar un panorama lo más amplio posible y a continuación darle la palabra a la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Isela, para que abunde sobre esta fiesta de todos, esta fiesta de las culturas indígenas en los pueblos originarios de la Ciudad de México. Muy buenos días a todas y todos. Agradecer en primer lugar a los representantes de los medios de comunicación por su asistencia en esta presentación de la tercera Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Saludo y felicito con mucho gusto y con mucho respeto al antropólogo Eduardo Vázquez Martí, a todo el equipo de la Secretaría de Cultura, como organizadores principales, coordinadores de este gran evento. Me parece que todos estamos de acuerdo en lo laborioso que es un trabajo como este, pero que entre todo el equipo interinstitucional, todas las instituciones, dependencias y del gobierno local y federal, hemos sacado adelante. Muchas felicidades Eduardo. También, por supuesto, a todos las compañeras, compañeros, integrantes de este presidium, al licenciado Juan Carlos Beltrán, a la licenciada Jacqueline Noir, por supuesto al licenciado al doctor Juan Gregorio Regino y a Fabiola Poblano. Con mucho gusto, agradecer la presencia, la participación del doctor Leonardo Arizaga. Nosotros tenemos una gran empatía con ese formidable país que es Ecuador. Entonces, pues es un país hermano, el cual nosotros le tenemos mucho cariño, mucho respeto. Por eso hoy nos congratula anunciar esta tercera edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas de la Ciudad de México. Un foro que tiene como objetivo visibilizar la riqueza cultural, artística e histórica de las personas indígenas y habitantes de pueblos y barrios originarios de esta capital y, por supuesto, de los invitados a esta gran fiesta. Durante su primera edición, en el año 2014, la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, desde ese momento ha sido escaparate que ha contribuido a difundir no solo la cultura de los pueblos indígenas con presencia en esta capital, sino la agenda de los derechos de estos grupos de población. En su primera edición contó con una asistencia aproximada de 70,000 visitantes y en ella participaron representantes de 19 comunidades indígenas y de 24 pueblos originarios de la Ciudad de México. Además, se contó con la participación de representantes de 15 dependencias del gobierno de la ciudad y 25 organizaciones de la sociedad civil. Desde el origen se consideró la creación de espacios para la venta de artesanías y productos indígenas y en 2014 se habilitaron 428 espacios para la venta de estos productos. En su segunda edición, ya en 2015, estas cifras se incrementaron de manera considerable, de tal manera que la afluencia de visitantes fue de alrededor de 155,000 personas. Se contó además con la presencia de representantes de 23 grupos indígenas y 500 espacios para la comercialización de artesanías, alimentos y productos indígenas. Durante esta tercera edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas, del 27 de agosto al 4 de septiembre, se presentarán conferencias, exposiciones fotográficas, gastronómicas, artesanales, así como de las diferentes expresiones artísticas de las comunidades indígenas y de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Este año, como bien lo dijo Eduardo, nuestro secretario de Cultura,
nación que cuenta con una rica experiencia en materia legislativa en el ámbito de los derechos de las personas indígenas, la cual tendremos la oportunidad de conocer, así como la riqueza de la cultura y tradiciones de sus comunidades. Este 2016, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades fue la encargada de recibir 1,048 solicitudes de personas indígenas y habitantes de barrios y pueblos originarios para participar como expositores en esta tercera fiesta de las culturas indígenas de la Ciudad de México. Contaremos con presencia de representantes de 29 grupos indígenas, principalmente triquis, náhuatl, mazahuas, otomí, zapotecos, mixtecos, purépecha y de 73 pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. La convocatoria de este año incluyó 5 categorías de expositores: artesanías, medicina tradicional mexicana, herbolaria, cocina tradicional mexicana y productos transformados. Para la selección de estos proyectos se contó con la participación profesional de un comité evaluador integrados por especialistas en cada una de las categorías participantes, así como personal de las secretarías convocantes, por supuesto de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Gobierno y de la CDR, además de la participación de 5 integrantes del Comité Consultivo de Equidad para los Pueblos Indígenas de la CDR y 5 integrantes del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, así como representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad y del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, quienes supervisaron que el comité evaluador realizara con transparencia la selección de los proyectos invitados. Hoy invitamos a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México a que acudan al Zócalo capitalino del 27 de agosto al 4 de septiembre a recorrer los más de 5,000 metros cuadrados de exposición y a disfrutar de las actividades artísticas y culturales que hemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias. Sabemos que esta fiesta será todo un éxito. Muchas gracias a todos los participantes. Ha sido un gran trabajo, muy laborioso, pero esperamos que sea todo un éxito esta fiesta. Muchas gracias por su atención, gracias por su presencia y gracias que nos permiten seguir. Gracias. Bueno, para seguir viendo esto desde diferentes puntos de vista, esta fiesta, le voy a pedir al excelentísimo embajador del Ecuador, don Leonardo Arizaga, que por favor nos use la palabra. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me da mucho gusto estar aquí esta mañana. En primer lugar, un saludo del presidente Rafael Correa, el canciller Guillaume Long y de la Revolución Ciudadana. Quisiera comenzar mis palabras agradeciendo al secretario de Cultura de la ciudad, don Eduardo Vázquez, a la secretaria de Desarrollo Rural, Rosa Isela Rodríguez, y a todos quienes forman parte del presidium, por esta gentil invitación. Me da mucho gusto acompañarles esta mañana. En primer lugar, para agradecer esta gentil invitación para formar parte de este evento tan importante en el que van a estar representados no solo los indígenas de México, sino también del Ecuador y de otras partes de este maravilloso país. Y es por lo tanto un honor, un alto honor, ser el segundo país invitado a este festival. El año pasado lo fue Bolivia, y el embajador de Bolivia siempre me habló de la maravillosa experiencia que tuvieron en esa oportunidad. El Ecuador se caracteriza por su diversidad cultural y étnica. Es un país plurinacional e intercultural. La Constitución que nosotros aprobamos el año 2008 menciona la decisión que tenemos los ecuatorianos de construir una nueva forma de convivencia nacional.
respetando la diversidad de toda su población y en armonía con la naturaleza. Porque lo que queremos alcanzar es el buen vivir, el summa causa. El buen vivir no es tener más plata, más casa, más bien, sino es vivir mejor. Y eso nace de nuestros pueblos indígenas. Y eso vamos a compartir con ustedes. Nosotros, quienes formamos parte del Ejecutivo, debemos afirmar y fortalecer la identidad nacional. Las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Trabajamos por eso para tener realmente una sociedad democrática y pluralista. El Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades Indígenas y Pueblos del Ecuador reconoce en mi país a 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. Muchos de ellos van a estar representados en el tercer festival. A ellos, claro está, se suman los pueblos afrodescendientes y los pueblos nocturnos. El presidente Correa, junto con los miembros del gabinete, ha expuesto la inclusión de los pueblos indígenas afroecuatorianos y nocturnos. Y les voy a dar un ejemplo. En el pasado, casi todos los diplomáticos de carrera eran hombres de la Sierra Central y la mayoría blancos. En los últimos 2 concursos que hemos organizado para el ingreso de diplomáticos en el Ecuador, el 50% de quienes ingresan son mujeres. De 170 aspirantes que ingresaron en las últimas 2 promociones, la mitad son mujeres. Y el 40% son representantes de los pueblos indígenas, montunos y afrodescendientes. Y es así que en México, por ejemplo, el titular del Consulado del Ecuador en Tapachula es un indígena de la Sierra Central. El vicecónsul del Ecuador en Monterrey es un representante de los pueblos montunos. La inclusión es parte fundamental de esta política del Ecuador en esta revolución ciudadana que vamos a contar con más de 30 artesanos en nuestro pabellón. Vamos a tener artesanía diversa de diferentes regiones del país, gastronomía, música, danza, y tendremos el gusto además de contar con 3 dirigentes indígenas, 2 de ellos mujeres. El uno, Pedro de la Cruz, es ahora asambleísta andino y fue integrante de la Asamblea Constituyente donde se redactó la nueva Constitución del Ecuador. Y creo que esa conferencia va a ser muy interesante para quienes viven en la Ciudad de México, porque ustedes están justo en ese proceso de la elaboración de su propia Constitución. Y ahí Pedro tuvo un rol fundamental en el tema de los derechos de los pueblos indígenas que se reflejan ahora en nuestra nueva Constitución. Por su parte, Estela Acero va a hablarles sobre las consultas prelegislativas, lo que se hizo con la ley de aguas, el aprovechamiento de ese recurso hídrico, toda la fase prelegislativa para poder ir aprobando leyes que inciden directamente en el bienestar de los pueblos indígenas. Y Carmen Tene va a hablar sobre el rol de las mujeres como dirigentes de los movimientos indígenas. Muchas de ellas han sido dirigentes a nivel nacional. Nosotros hemos tenido una canciller indígena, por ejemplo, la primera mujer que fue canciller del Ecuador hace ya algunos años fue una líder indígena. En fin, entonces vamos a tener además música casi todos los días, música indígena, y además hemos traído a Mariela Condo, que es quizás la mejor cantante del Ecuador en estos momentos. Es
una joven representante de los indígenas de mi país y va a dar un concierto el día domingo. Así que las charlas de nuestros dirigentes van a ser el sábado y el domingo vamos a tener el concierto de Mariela Condo y además vamos a tener un grupo emblemático de danzas del Ecuador con el grupo Danzantes, que es un proyecto común que tienen ecuatorianos y mexicanos para promover esta que es nuestra cultura tan diversa y tan importante. Decía un ex embajador del Ecuador en México, casi todos los embajadores, salvo el que habla, que han estado en México, especialmente en el siglo XX, fueron los más importantes intelectuales de mi país. Benjamín Carrión, Demetrio Rivera Malta, Leopoldo Benítez, referentes de la cultura de nuestro país. Benjamín Carrión, que fue embajador aquí en México y que fundó la Casa de la Cultura de mi país, decía que el Ecuador no va a ser nunca una potencia política, porque somos 15 millones de habitantes en un país de 256.000 kilómetros cuadrados. No vamos a ser nunca una potencia militar, ni tampoco una potencia económica, pero que sí podemos ser una potencia cultural. Y ese siempre ha sido el empeño de los diplomáticos ecuatorianos: promover la cultura, reflejar la realidad del país. Y esta oportunidad de participar en este festival es para nosotros una oportunidad maravillosa, no solo de estrechar la relación con el municipio, con el gobierno de la Ciudad de México, sino también una oportunidad, y con eso termino, de agradecer a Miguel Ángel Mancera, a los ciudadanos de la Ciudad de México por el inmenso apoyo que recibimos después del terremoto. El 16 de abril, un terremoto de 7.8 Richter azotó la costa del Ecuador. Murieron 671 personas, 2 millones de personas siguen afectadas, 30.000 personas viven en albergues. Y en ese empeño de solidaridad internacional, México jugó un papel fundamental. Y la Ciudad de México en particular, aquí en el Zócalo, tuvimos un acopio importante y gracias a ello logramos mandar 11 aviones con ayuda humanitaria desde México y un barco. Y esa también será un motivo de agradecimiento de inauguración cuando yo hable, para dejar constancia a Miguel Ángel Mancera de ese agradecimiento del pueblo ecuatoriano y su gobierno nacional. Muchas gracias. Pues en eso nos parecemos. No aspiramos a ser ni potencias militares ni pesar en la economía como las grandes potencias, pero sí somos, no aspiramos, somos potencias culturales, y esa potencia cultural no se explicaría sin la diversidad étnica y cultural que nos sustenta. Por eso el reconocimiento a esa diversidad cultural no es una concesión a nada, sino es justamente reconocer que la riqueza social y cultural de nuestras civilizaciones se sostiene o parte de la riqueza cultural de los pueblos originarios e indígenas. Y también nos anima una idea central: no hay peor discriminación que la invisibilidad. De manera que esta fiesta lo que hace es visibilizar a esos más de 500.000 indígenas que viven en lo que es la Ciudad de México, o alrededor de 1 millón que viven en la gran metrópolis o megalópolis de la Ciudad de México. Y como esta acción tiene como sentido justamente ser también una acción contra la discriminación, nadie mejor para hablar de ello que Jacqueline Vaz, es nuestra presidenta del Consejo para Erradicar y Prevenir la Discriminación. Jacqueline, por favor. Gracias, muy buenos días a todas y a todos, por supuesto a mis compañeras y a los compañeros de mesa, muchas veces mencionados pero nunca cansados. Muchas gracias por lo que dijo el señor embajador.
señor secretario de Cultura, señora secretaria, Fabiola, compañeras. Efectivamente, uno mira ya 3 años de la fiesta y yo siempre agradezco la invitación que nos hicieron esa primera vez, porque una de las maneras de prevenir y eliminar la discriminación tiene que ver precisamente con el reconocimiento y la visibilidad de los pueblos originarios de la Ciudad de México, con el reconocimiento de las etnias, estas que viven y transitan aquí todos los días. Esta es una misión que ha tomado la fiesta. Pero además este año tiene un plus que me parece muy importante, y es que está enmarcado en una campaña que hemos iniciado que se llama Encara el Racismo. Las encuestas que desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación hemos hecho, muchas veces cuando le preguntamos a las personas, a la ciudadanía, si son racistas, muchos dicen que no. Y dicen que no porque hay una invisibilización, por un lado, a los pueblos indígenas y por otro lado a las personas afro. Efectivamente, decía ya el señor embajador. Esta campaña aquí mismo fue en donde la lanzamos y tiene como mirada y como fin hacer diferentes acciones para reconocernos, sí, que a veces tenemos conductas discriminatorias y que hacer menos a la otra y a la otra por su cultura, por su forma de hablar, por su manera de vestir. Es por eso que les estoy pasando uno de los videos que se estarán dando en esta fiesta. Tenemos como intencionalidad, vamos a estar en la carpa Carlos Montemayor estos 9 días, vamos a estar ahí los 9 días. En total vamos a hacer 12 actividades en donde pensamos, y uno de los objetivos es enfrentarnos a nuestras conductas, a nuestros prejuicios, a nuestros estigmas. Y por eso es que parte de lo que estaremos dando en estos talleres, estaremos hablando de temas como la diversidad cultural, la importancia de la no discriminación a los pueblos indígenas. Vamos a hablar también de sus derechos, de los instrumentos con los cuales la Ciudad de México cuenta para garantizar la igualdad y el trato igualitario. Y todo esto lo vamos a hacer en participación con diversas organizaciones indígenas, con organizaciones civiles y con académicos y académicas de la Ciudad de México. Nos queda claro que la única manera para combatir el racismo, para reconocernos como iguales, es repensarnos. Este va a ser el objetivo del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación a través de estos 9 días, de estas 12 actividades que estaremos dando. Nos vamos a repensar, nos vamos a enfrentar a nuestros prejuicios, a nuestros estigmas, y desde ahí mirar lo que esta gran fiesta nos ofrece, esta diversidad de colores, de alimentos, de trabajos artesanales maravillosos, de la diversidad que es la Ciudad de México, y que por supuesto hemos contado con el apoyo del señor jefe de gobierno. No me queda más que invitarles, no se lo pierdan, es la gran oportunidad de conocernos, de conocer nuestros orígenes y que saber que somos hoy lo que somos porque alguien estuvo atrás antes que nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Otras acciones que me parece que complementan esta visión general. Uno, la exposición Imágenes para Verte, exposición sobre el racismo en la Ciudad de México,
que se encuentra en el Museo de la Ciudad de México, una exposición que dialogará durante esta jornada con lo que pasa en el Zócalo y que, junto con lo que decía Jacqueline, habla de una coherencia, de una política interinstitucional que tiene una gran coherencia sobre justamente para visibilizar estos problemas, pero también para darles soluciones o invitaciones a las soluciones creativas. O la exposición que se da aquí en este museo, que es la Revolución Mexicana vista por la caricatura de los Estados Unidos, nos puede dar una gran reflexión sobre cómo estas tendencias a la construcción de muros culturales y de discriminaciones desde diferentes puntos de vista se da hace mucho tiempo, pero nos puede ilustrar mucho cómo se nos ve desde cierta perspectiva de la cultura de los Estados Unidos, cómo somos vistos y somos interpretados. Esta fiesta de las culturas indígenas y pueblos originarios de la Ciudad de México no podría ser realidad sin la participación justamente del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios, que es un espacio de gobernanza, de diálogo intercultural que hace posible también la participación y la inclusión social en la ciudad. Le pido por favor a Fabiola Poblano, a su presidenta, que haga uso de la palabra. Fabiola. Muchas gracias, honorable presidio, excelentísimo embajador, honorable secretaria, secretario, compañeros, Jacqueline, Gregorio, Secretaría de Educación. Quiero comenzar con el permiso de sus rostros, de sus corazones, agradeciendo a Natalia Caballero como directora del museo, que hoy nos recibe excelentemente y sobre todo tan fraternamente. Y además, agradecerle que nos reciba aquí en el museo, recordar que esta fiesta de las culturas indígenas y de los pueblos y pueblos originarios en su momento tuvo ese origen. Nos sentamos más de 4 horas con Natalia, ella recién llegaba con la Secretaría de Cultura, todo se estaba acomodando y ya estábamos dialogando sobre un espacio de expresión pluricultural, pluriétnico en la Ciudad de México para sus pueblos y sus comunidades indígenas. Entonces hoy es algo mucho más grande y eso lo visibilizábamos en ese momento, pero una cosa es pensarlo y otra cosa hacerlo. Y en ese hacer quiero agradecer a quienes no están de este lado. De pronto estamos nosotros en el presidio, pero quienes están allá tras bambalinas son quienes hacen posible. A Martín Ponce, a Edgar Camarillo, a Evangelina, el evangelista, a nuestro compañero Héctor y especialmente a Débora Chenillo. Agradecerle a Débora su paciencia, esa maestría que tiene en coordinar nuestras formas diversas de pensar y de hacer de todas las instituciones y sobre todo en llegar a que haya un espacio pluricultural institucionalmente, pero sobre todo para los pueblos, para los barrios y las comunidades. Estoy muy contenta, les comparto que los pueblos y los barrios estamos muy contentos porque tal como nos lo mandó Iván, que anda por allá atrás también, la parte artística es una parte que lleva tantas actividades, pero tan profundas, tan demostrativas y manifiestas también de toda esta situación de diversidad. Embajador, decirle que en la Ciudad de México los pueblos y los barrios originarios asumimos, también hemos estado peleando y resistiendo en que se visibilice la existencia de estas naciones, es decir, no solamente pluricultural, sino plurinacional, donde vienen de las primeras naciones y donde hoy no se ha aceptado aún. También agradecer profundamente a nuestro compañero Rubén Escamilla, a la autoridad de las zonas patrimoniales, porque hoy va a ser San Pedro Tláhuac y sus pueblos, porque es un todo en el caso de Tláhuac, es realmente una gran riqueza, ellos van a ser anfitriones como pueblo originario en esta fiesta. Recordar que en el 2014
solamente estábamos acercándonos a esa realidad que siempre ha estado aquí, que estaba antes de la invasión y que ha permanecido. Y esto no sería posible sin la solidaridad, el compromiso y sobre todo esta empatía que ha tenido nuestro secretario de Cultura, Eduardo. Muchísimas gracias, Eduardo, por ese empeño, por ese compromiso y sobre todo por esa voluntad política para hacer visible lo que la ciudad no ha querido ver. A mí me anima mucho y les comparto que el tema sea el conocimiento y la legislación de los pueblos y las comunidades. Y me anima porque ya tenemos muchísimos años sin tener una legislación en la Ciudad de México. 3 legislaturas se han presentado ante proyectos para reconocer los derechos de los pueblos y barrios originarios y hasta el día de hoy no tenemos una legislación. Y además, en este parteaguas de una nueva constitución, y a mí me emociona también estar en el monumento aquí a la Revolución y en este museo, porque es parte de ese proceso. Este constituyente no es resultado de una revolución armada, sin embargo sí es resultado de una revolución ciudadana, de una revolución de voluntades, de conciencias y sobre todo de esa revolución en resistencia que llega a esta reforma política y que cuando estemos terminando nosotros la fiesta que va a ser el 4, domingo 4, en unos días siguientes se va a instalar el constituyente. Ese constituyente tiene una gran tarea: reconocer la existencia y los derechos colectivos de sus pueblos, sus barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes en esta ciudad. Esa plurinacionalidad, esa equidad sobre todo y sobre la libre determinación y la autonomía, a lo cual hemos tener que sumar. Nosotros desde el espacio del Consejo de los Pueblos, durante esos 9 días, vamos a tener la labor de estar sumando voluntades y acciones para que el constituyente esté comprometido a que en la Constitución de la Ciudad de México queden contemplados y plasmados los derechos colectivos para que después en una ley reglamentaria secundaria de esa Constitución queden plasmados. Este será un momento histórico y esperamos y también visibilizamos que el día que se haga la siguiente fiesta de las culturas en la 4ª edición ya tengamos una Constitución con reconocimiento a sus pueblos y sus barrios originarios, sus comunidades indígenas, y que pueda garantizar el ejercicio de todos los saberes, de todos los conocimientos y sobre todo de la democracia y la representación política propia de pueblos, barrios y comunidades. No me queda más que agradecer a ustedes, a los medios, al presidium que aquí está, hermanarnos y decirles que para nosotros es una gran fiesta. Agradecer al jefe de gobierno que en la edición anterior dijo tiene que llamarse Pueblos y Barrios Originarios. Se lo agradecemos también, la voluntad que hay para reconocer a quienes fundaron esta ciudad y a quienes han enriquecido la misma con esta gran riqueza cultural, patrimonial, económica y social. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como parte de esta colaboración entre diferentes instancias de la Ciudad de México, del gobierno de la ciudad, quiero pedirle a Juan Carlos Beltrán, que en representación de Mauricio Rodríguez Alonso, recientemente designado secretario de Educación en la Ciudad de México, nos dirija su mensaje. Muchas gracias. Agradecerles a todos la invitación. Reciban un saludo del señor Mauricio Rodríguez Alonso, secretario de Educación. Reconocer la importancia de la continuidad de un proyecto de este tipo. Puede parecer sencillo, pero organizar 1, 2, 3 ferias de este tipo y darle como un soporte institucional no es sencillo. Y hacer que ya tenga un reconocimiento elevado del jefe de gobierno también es muy, muy importante, porque eso permite darle continuidad a una serie de procesos. Felicitar a Eduardo, por supuesto, en este proceso, agradecer la presencia del señor embajador, Arizaga, de los amigos de la diferente secretaría, Rosa Isela, por supuesto, Jacqueline, Fabiola Poblano,
también a los participantes de este proceso. Vemos que es muy importante, la Secretaría de Educación va a estar participando en la creación de talleres que se impartirán en toda la fiesta, mismos que estarán a cargo de diversas asociaciones y organizaciones de origen indígena. Nosotros trabajamos en las comunidades indígenas que están en la Ciudad de México, sobre todo muchas de ellas son comunidades migrantes. Acá en la ciudad se encuentran 54 de las 68 culturas indígenas del país. En esta ciudad habitan más de 70.000 personas que se autonominan como indígenas, la que representa el 8% del total de sus habitantes. De esta población, más del 30% son hablantes de alguna de las 368 variantes dialécticas, del dialecto de las 68 lenguas indígenas registradas por el INALI, y en el censo 2010 el 7% corresponde a personas de edad que usan educación básica. Nosotros trabajamos con comunidades en diferentes lugares de la ciudad, con niños, con adultos que hablan lenguas indígenas y que trabajan en sus comunidades. Nosotros vamos a hacer una campaña, este tipo de eventos, este tipo de procesos permiten anclar toda una serie de proyectos que son mucho más amplios. En nuestro caso en particular, tenemos una campaña de diversidad cultural y lingüística de la Ciudad de México. La campaña tendrá por objetivo promover el aprecio y el conocimiento de la cultura indígena. Trabajamos con materiales para la alfabetización, para educación con comunidades indígenas, y surge también de todo este proceso que se comparte con la Secretaría de Cultura. Vamos a hacer una promoción muy importante de la diversidad cultural y lingüística en la ciudad, en el transporte colectivo metro. Vamos a hacer nuestro concurso infantil que hacemos cada año con las comunidades, el Tacuroli, donde se imparten talleres de creación infantil, con los cuales se busca conocer y difundir las culturas y lenguas indígenas a través de la mirada y sentidos de niñas y niños de la ciudad, y queremos reforzar el trabajo con todos. También agradecemos el esfuerzo que está haciendo tanto la Cámara de Diputados como la Secretaría de Cultura Federal en este esfuerzo, que podemos compartir. Por supuesto, agradecemos la ciudadanía de Natalia, la participación del Gregorio Regino en todo este proceso. Creemos que va a ser un evento muy importante, aunque queremos compartirlo, pero que lo veamos como nuestra comunidad amplia, que nos permite desarrollar otra serie de actividades. Nosotros, durante todo el año, hacemos actividades con comunidades indígenas, las compartimos también, como en el caso de la CEDEREC, también que hace trabajo con comunidades indígenas, y creemos que esto da visibilidad a esos proyectos. Les agradecemos a todos y les felicitamos por este esfuerzo. Muy amables. Cerrar esta ronda, después habrá algunas preguntas. Queríamos que la mejor manera es darle la voz a quien representa una institución fundamental de la cultura mexicana, que es la Dirección Federal de Culturas Populares, pero quien es, como ya lo decía, uno de los más destacados intelectuales indígenas de nuestro país, el maestro Juan Gregorio. Juan Gregorio, por favor. Ata pieza mana ya kimanya que es un yo que con kimanya de todo la pa de lingua suiza. Les he dado un saludo en lengua mazateca, que es mi lengua materna. Les he agradecido la asistencia, la presencia de todos ustedes, de las personalidades que están aquí haciendo posible este evento. Y también a ustedes que seguramente tendrán mucho que ver para que esto tenga la resonancia, para que tenga la difusión pues a nivel de Ciudad de México, pero también a nivel de Estados, a nivel internacional. Recordemos que el 9 de agosto, que dentro de la que se enmarca esta festividad, es un encuentro mundial, está enmarcado en el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, un evento, como decía, que tiene esta resonancia mundial. Nos da mucho gusto a nosotros como Dirección General de Culturas Populares participar en un evento que está conceptualizado como una fiesta. Pues hemos acudido siempre a encuentros, a festivales, a diferentes expresiones, a diferentes eventos, pero a una fiesta creo que muy pocas.
y me da mucho gusto que sea una fiesta, porque en los pueblos es donde por una parte está contenida la cultura, el arte, la tradición. Allí es donde se presenta, allí es donde emerge, allí es donde se confluyen todas las expresiones, desde la comida, la bebida, los adornos, el arte, en fin, todo está contenido en la fiesta. Otra parte importante es la ritualidad, los ciclos agrícolas. Lo que se presenta en las fiestas también es para alegrar a las deidades, para entrar en contacto con la naturaleza, para ofrecerles también alegría, para ofrecerles también dones, para ofrecerles también agradecimiento. Entonces, ese es otro elemento, digamos, el elemento ritual, el elemento sagrado que está presente, pero también el elemento comunitario, el elemento social, que es donde se fortalece la familia, es donde llegan los niños, es donde llegan los jóvenes, es donde llegan los ancianos, los sacerdotes, los hacedores de la palabra, para dialogar, para convivir, para alternar. Entonces también es un espacio de cohesión, es un espacio de alianzas, de diálogo, y en una ciudad como esta resulta fundamental las alianzas, el diálogo, la comunión. Y yo creo que aquí hay un aspecto muy importante que tenemos que revalorar, la comunión, la parte espiritual. Creo que esa es una parte muy importante que hoy en día la sociedad requiere y que creo que los pueblos indígenas nos la pueden ofrecer. Me parece entonces un aspecto pues fundamental que en esta festividad se conjuguen una serie de elementos que tienen que hacer todo esto que he mencionado y que definitivamente pues, le dan a esta festividad un carácter de verdad único. Felicito a todos los que desde un principio prestaron esta idea, que nosotros no tuvimos la oportunidad de estar desde un principio, pero ya en el año pasado ya estuvimos y creo que nos sumamos con mucho gusto porque definitivamente ese tipo de eventos son fundamentales, ¿no? Porque también creo que corre riesgos, ¿no? Generalmente los eventos corren los riesgos de popularizarse, de constituirse de repente en ciertas plataformas de ciertas expresiones que no conjugan o que no tienen que ver mucho con esto, con cierto oportunismo. Entonces creo que también hay que cuidarlo, hay que buscar la forma de que esto pues, no caiga pues, en esas expresiones, ¿no? Creo que tiene que ser mantener su originalidad, mantener la autenticidad, la representatividad, que creo que también eso es muy importante. Es también muy importante que mostremos al mundo que el carácter cosmopolita de nuestra capital a partir de los indígenas. Creo que también eso es algo fundamental. Generalmente cuando hablamos del carácter cosmopolita de una capital, lo hacemos a partir de lo que llega del extranjero. Yo creo que en el caso de la Ciudad de México es a partir de lo que somos, a partir de lo indígena. Entonces eso también yo creo que es fundamental, que cuando hablemos de este carácter cosmopolita de la ciudad, sea a partir de esta base que es lo indígena. Pues nosotros participamos con dos actividades, con dos acciones muy fuertes enfocadas a la música indígena contemporánea, igual a lo que es la poesía de hoy, la poesía de vanguardia, la poesía moderna, lo que están haciendo hoy en día los escritores, los cantantes y los músicos indígenas, un proyecto intercultural, un proyecto de fusiones, un proyecto de articulación, de ensamble de diferentes tradiciones musicales y poéticas, porque pues, los pueblos indígenas no están anclados en el pasado, son pueblos modernos, son pueblos de vanguardia, son pueblos contemporáneos, y es obvio que lo que nos tienen que mostrar justamente sea eso, pero a partir de una raíz que es la raíz propia, a partir de una retórica propia, a partir de elementos musicales, poéticos, basadas pues en esta retórica que son los pueblos indígenas. El programa de la Huasteca, que es otro programa que manejamos, también hace una presencia muy importante. Aquí también es muy importante resaltar el carácter, el enclave, el potencial, no solamente cultural que representa la Huasteca, sino también todo su carácter. Eso es algo muy importante.
que el desarrollo tiene que vincularse necesariamente con lo cultural, y yo creo que el programa de la Huasteca es una expresión, es un ejemplo de cómo se combina la cultura, la tradición con el desarrollo económico. Entonces creo que vamos a vivir una gran experiencia, va a ser una gran fiesta, y yo espero pues que todos, como lo hemos hecho hasta ahorita, nos podamos ir sumando ahora hacia la reflexión de esto para que sea pues, un gran día. Muchas gracias, Juan Gregorio. Creo que es un excelente cierre a esta reflexión y a esta invitación que es esta mesa redonda, la puntualización y la lucidez del maestro Juan Gregorio. Muchas gracias. Y esta fiesta no será lo que tiene que ser si no nos ayudan los medios de comunicación a extender esta invitación a todos los ciudadanos. En las ediciones anteriores hemos tenido alrededor de 150.000 participantes, visitantes. Hoy pensamos que con 2 fines de semana andaremos entre los 300 y los 500.000 visitantes. Pero eso, insisto, no será posible si no nos ayudan todos ustedes. Por eso, antes que nada, agradecimiento a los medios que hoy nos acompañan en este inicio de semana de clases, con tantas noticias y tantos novedades en nuestra vida cotidiana, que siempre es así la de esta ciudad. Y ahorita, pues, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, que podamos ampliar la información, pues con mucho gusto estamos aquí para servirles. Si no es así, pues les agradecemos mucho. Muchísimas gracias a todos por estar esta mañana y nos vemos en la fiesta de las culturas indígenas y pueblos originarios.